Continuar con el uso dirigido de antimicrobianos, en esta oportunidad con pseudomonas sensibles. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es un microorganismo, una pseudomona. Pseudomonas, falta la S. Exacto. Es un bacilo gram negativo no fermentador de la glucosa, oxidasa positivo. Dentro de las especies de pseudomonas hay muchas. Está la pseudomona oleaginosa, fluorescens, Chloraphis y putida, y cada una de ellas tiene un amplio número de subespecies. Ahora, dentro de las infecciones generadas por las pseudomonas tenemos las infecciones adquiridas en la comunidad o las infecciones intrahospitalarias, que son las más comunes. Las infecciones adquiridas en la comunidad generalmente afectan a pacientes que estén inmunocomprometidos, y dentro de esas infecciones las más comunes son las de piel, las otitis internas y externas y las queratitis. Dentro de las infecciones hospitalarias está la neumonía, como las más comunes: la neumonía, infecciones de tracto urinario, infecciones del torrente sanguíneo, del sitio operatorio y de la piel. Dentro de los antibióticos disponibles para el tratamiento de las pseudomonas tenemos los betalactámicos, dentro de ellos las cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. La de cuarta es la que usamos dentro de nuestro manual de uso de antibióticos. Están también los monobactámicos, como el Astronam, los carbapenémicos, dentro de los cuales tenemos el meropenem, el imipenem y el doripenem. Dentro de nuestra guía usamos el meropenem. Las penicilinas de espectro extendido, como la piperacilina tazobactam, que es la que usamos en nuestro manual, las fluoroquinolonas, y de ellas es la ciprofloxacina la que usamos, y los aminoglucósidos como la micacina, la tobramicina y la gentamicina, siendo la gentamicina pues una de las menos utilizadas. Ahora, este es el esquema de los antibióticos, como los usamos de acuerdo al tipo, a la localización de la infección, y vamos a pasar órgano por órgano mirando las revisiones que realizamos de la literatura. Entonces, en piel tenemos un artículo del American Journal of Clinical Dermatology del 2011. Es una revisión de la infección en piel generada por pseudomonas, manifestaciones clínicas, epidemiología y tratamiento. Dentro de esas revisiones hay una que hace Neuwasser y colaboradores, en donde ellos se concentran en mirar las implicaciones que tiene el uso de las fluoroquinolonas. La fluoroquinolona, dentro de ellas la ciprofloxacina, que es la que usamos nosotros, tiene una amplia cobertura para pseudomonas sensibles. Sin embargo, como podemos ver en la diapositiva, en el 94 la sensibilidad era del 86%, versus en el 2000 que bajó al 76%, llegando al 2006 a un 56% de sensibilidad. Esto se ha visto por el aumento del uso de la ciprofloxacina de forma indiscriminada o de forma no controlada. Y ellos concluyen que el cefepime tiene una amplia sensibilidad. Dentro de este mismo artículo se hace un estudio observacional de terapias combinadas versus terapia monoterapia, y se concluye que la monoterapia versus la terapia combinada no afecta la mortalidad, siempre y cuando la monoterapia se use adecuadamente. Y finalmente se concluye que para las infecciones adquiridas en comunidad que no sean severas se usa la ciprofloxacina, y para una infección intrahospitalaria se puede usar la cefepima seguido de piperacilina tazobactam. Ahora pasamos al sistema nervioso central. Devuélvete un instante. Digamos que en piel las fluoroquinolonas serían una opción: levofloxacin, ciprofloxacina. Sin embargo, como se menciona ahí, sería en comunidad, cuando uno ve que es una pseudomona sensible, ahí utiliza cipro ambulatoriamente, nunca intrahospitalaria, y la resistencia ha aumentado progresivamente, ¿no? Entonces,
Digamos que lo ideal es utilizar cefepime. Si hay abscesos, piperacina tazobactam. Bueno, ahora pasamos al sistema nervioso central. Lo que nos dicen nuestras guías es que usamos cefepime. En una revisión del Critical Care Clinical del 2007 nos hablaba de los avances del tratamiento de las infecciones del sistema nervioso central en pacientes en UCI. Generalmente las infecciones del sistema nervioso central son nosocomiales, son adquiridas en el hospital y es muy raro que sean adquiridas en la comunidad. Generalmente se dan como complicación de una intervención quirúrgica, de un trauma o de un monitoreo intracraneal invasivo. Si no se trata de forma adecuada estas infecciones, pueden dejar secuelas que van desde agudas hasta crónicas y pueden ser desde leves a muy severas. Lo que busca el tratamiento adecuado es una disminución de la morbimortalidad, generando un diagnóstico oportuno y un inicio de terapia antimicrobiana apropiado. Bueno, acá nos comparaban algunos antibióticos que se usan para el tratamiento de las infecciones, sobre todo de la meningitis. Contienen dos gérmenes que fueron los que más se encontraron, que fueron la Pseudomonas y el Acinetobacter, perdón. El régimen de preferencia que usaron fue el cefepime, que es el que usamos acá, y una cefalosporina de tercera generación, que es la ceftazidime. En algunos casos asociados a gentamicina y en otros casos usaron solamente ciprofloxacina, con una disminución pues, de efectividad. Como terapias alternativas está el meropenem, pero ya cuando se observa que hay resistencia del microorganismo, también asociado a gentamicina o a ciprofloxacina. La terapia antibiótica en el sistema nervioso central generalmente se da por 2 semanas. Miren las dosis, ¿no? Son dosis altas de cada uno de los antibióticos, inclusive la misma ciprofloxacina 400 cada 8. Pero lo mismo, ciprofloxacina habitualmente no lo utilizamos, más cefepime, meropenem, esas dos son las opciones, sería ahí. Bueno, este fue un estudio retrospectivo que encontré en el Neurology Asia del 2009. Este fue un estudio que se hizo desde enero del 2008 a noviembre del 2008 en unas cirugías que se practicaron en un hospital de Asia. Fueron 1.495 cirugías, dentro de los cuales se presentaron 121 casos de meningitis posoperatoria y 10 de esos casos, es decir, el 9.9, fue generado por Pseudomonas. Ellos los diagnosticaron primero con pacientes que presentaban fiebre, un hemograma que mostraba infección, el cultivo lo tomaron en líquido cefalorraquídeo y cultivos sanguíneos y comprobaban la presencia de Pseudomonas. El tratamiento de elección en este caso fue la cefalosporina de tercera generación más un aminoglucósido. Ellos no usaron cefalosporinas de cuarta generación, pues que es lo que recomendamos. Pues habitualmente utilizan dentro de las cefalosporinas de tercera ceftazidime, más el aminoglucósido sería micacina. Sin embargo, ceftazidime tiene un problema y es la gran inducción de beta-lactamasas de espectro extendido. Por eso casi no la utilizamos. Y en la mayoría de artículos está el ceftazidime como primera opción. Como una de las opciones iniciales, sí, pero su daño colateral es grande. En este artículo menciona la resistencia de cada uno de los antibióticos. Entonces tienen la piperacilina tazobactam. De los 10 casos, 5 mostraron sensibilidad y 5 resistencia. Del cefepime, que es el otro que usamos acá, 3 mostraron sensibilidad y 7 resistencia. Acá tenemos que tener en cuenta que son infecciones generalmente resistentes, el germen generalmente resistente, porque son adquiridas en el hospital y son pacientes generalmente más complicados. Si vemos el meropenem, tiene mayor sensibilidad y pues es uno de los que más se usa en caso de resistencia bacteriana. Dos cosas ahí. Piperacina tazobactam, la penetrancia del sistema nervioso central es pequeña,
su resistencia intrahospitalaria es alta. Cefepime, la resistencia intrahospitalaria es alta, su penetrancia del sistema nervioso central es buena, pero no se utilizaría. Imipenem sería una opción, es el que mejor penetra dentro de la farmacocinética del sistema nervioso central, pero produce convulsiones y no es costo efectivo. Toca utilizar dosis altas cada 6 horas. Y con respecto a meropenem es más costo efectivo que el imipenem. Por eso utilizamos más meropenem. En algunos casos se asocia, sobre todo si son pseudomonas multiresistentes, se asocia a amicacina. O sea, uno podría dar un carbapenémico a amicacina, por ejemplo. Y la otra posibilidad es dar amicacina intratecal con dosis de 30 miligramos cada 48 horas intratecales. Ahora pasamos a las infecciones pulmonares. Acá nuestra guía dice que se usa cefepime. Dentro de los artículos, uno del American College of Physicians de mayo del 2011, donde nos mencionan el tratamiento en la neumonía secundaria a pseudomonas. Este fue un estudio que se hizo en el Departamento de Pediatría y de Neumología en la India. Se tomaron en cuenta 298 pacientes adultos y niños con infecciones respiratorias bajas. De estos pacientes, 102 presentaron cultivo positivo para pseudomonas. El tratamiento que usaron, ellos hicieron antibiogramas y en el antibiograma reportaron que la piperacilina, tazobactam y la amicacina y el imipenem tenían mayor grado de sensibilidad. Y usaron los antibióticos y en el 91 la sensibilidad para la piperacilina, tazobactam fue para 91 pacientes. Fue del 89.22% con una resistencia de 4.9%. El que usamos cuando el germen es sensible es el cefepime, pero pues lo mismo que les decía ahorita, cuando los pacientes están hospitalizados y se adquieren la infección intrahospitalaria, pues generalmente el germen es resistente. Sabemos que el meropenem, que también se usa cuando el germen es resistente, pues tuvo una sensibilidad del 65%. Bueno, este es un estudio donde se quería mostrar el impacto de un adecuado uso de la terapia empírica en pacientes con neumonía. El estudio fue retrospectivo y se hizo desde enero de 1997 hasta febrero del 2011. Y excluyeron los pacientes que tuvieron infecciones polimicrobianas. Los pacientes con cultivos positivos para pseudomonas y neumonía y que tuvieran neumonía fueron los incluidos. De estos pacientes, 100 fueron los que se tomaron en cuenta para el estudio, y de esos pacientes se dieron cuenta que solamente 65 tuvieron una adecuada terapia antibiótica empírica. O sea, estamos dejando 35 pacientes, es decir, el 33% casi sin adecuadas terapias. En este mismo estudio vemos que se usaron terapias antibióticas monoterapia y terapia combinada. Dentro de la monoterapia tuvimos el ceftazidime y el cefepime, el carbapenem, la piperacilina, tazobactam y la ciprofloxacina. Y en monoterapia usaron el piperacilina, tazobactam más ciprofloxacina o cefoperazona, sulfactam más aminoglucósido, o la ceftazidima más aminoglucósido con adecuada respuesta. Sin embargo, como hablamos para piel y para sistema nervioso central, una monoterapia adecuada puede ser suficiente para tratar la patología. Bueno, en este artículo también resaltaban que a pesar de que la monoterapia es adecuada para la fase aguda, para la etapa de urgencias, cuando se usan terapias combinadas, la tasa de erradicación es mucho más alta a largo plazo. Es decir, la monoterapia debería darse por un
se da por mayor tiempo para que tenga una adecuada tasa de erradicación. Ahora pasamos a abdomen. En abdomen lo que indica nuestra guía es uso de piperacilina tazobactam. Este fue un estudio realizado en la India en el 2008. Acá tenían pacientes con infección abdominal, infección respiratoria, infecciones en piel, pero de los que tomaron con infección intraabdominal encontraron que por Pseudomonas aeruginosa se presentaban 5.3% de los 542 pacientes y la mayoría es por E. coli. El tratamiento que ellos indicaban para Pseudomonas aeruginosa que tuvo mayor respuesta fue con ceftazidime y con imipenem y con piperacilina tazobactam. Nuestra guía nos dice que piperacilina tazobactam, lo cual está de acuerdo con pues, los estudios que se han realizado. En cuanto al tracto urinario, la guía nos recomienda cefepime, hay un estudio del Journal Urology de enero del 2012, es un estudio de casos sin controles. Se hizo un estudio de un caso por cada 2 controles de Pseudomonas versus E. coli de aproximadamente un año de duración. Ellos tuvieron como criterio de exclusión pacientes que tuvieran cultivos positivos previos, cateterismo intermitente, hospitalización en UCI. Esto era porque ellos querían solamente tener pacientes que tuvieran Pseudomonas, que estaban buscando Pseudomonas sensible, no Pseudomonas resistente, para poder hacer un buen estudio. Sin embargo, estos pacientes que no tenían exposición previa presentaron un Pseudomonas con alguna resistencia. Entonces, el 13.9 fue a ceftazidime y el 7.3 a cefepime, que es el que estamos usando ahora. Entonces, la resistencia fue bajita, no fue tan alta. Bueno, esto es para, acá nos mencionaban toda la resistencia que tiene la Pseudomonas, pues ellos tienen resistencia natural a ampicilina, amoxicilina, cefuroxime y una gran sensibilidad a amicacina, meropenem, a norproxacina y un poco menor a cefepime. En sepsis, lo que nos indica la guía es que debemos usar cefepime, y en un estudio realizado en Clinical Care Medicine de enero del 2011, donde también nos menciona que el uso inapropiado de la terapia inicial antibiótica para gram negativos puede generar aumento en la morbimortalidad. Ellos tomaron 760 pacientes, de los cuales 132 tenían infecciones por Pseudomonas. Como vimos en la terapia para neumonía, acá también nos damos cuenta que el 31.3% tuvieron inadecuada terapia antibiótica inicial. Eso hace que la estancia hospitalaria aumente en promedio 2 días, aumenta la mortalidad, la morbilidad y el shock séptico. En cuanto a las enfermedades pélvicas y que afectan el hueso, generalmente no son frecuentes, tienen una baja frecuencia. Encontré un artículo del Infection Disease que reporta 2 casos de un paciente con osteomelitis pélvica, un menor y un adulto. Ellos recibieron tratamiento con levofloxacina y gentamicina, hicieron tratamiento quirúrgico y dieron antibiótico por 6 semanas en los 2 casos. En un caso que encontraron absceso, dieron tratamiento más prolongado, lo dieron por 4 meses. En cuanto